Ecuador enfrenta nuevamente una crisis, apenas 2 meses y medio después de que el nuevo presidente, Daniel Noboa, asumiera el cargo. Noboa se encuentra ahora confrontando una de las mayores amenazas que el Estado ecuatoriano ha experimentado en décadas: el intento del crimen organizado de tomar el control. En otras palabras, Ecuador está luchando para evitar convertirse en un Estado fallido. No estamos hablando de algo pequeño. Miren cómo secuestran a policías y soldados en las calles, resultando en un día de terror con al menos 10 muertos en Ecuador. Esto representa otro avance en una tendencia alarmante, una verdadera carrera hacia el desastre. En los últimos años, la situación en Ecuador ha empeorado considerablemente. Algunos podrían pensar que estamos exagerando, pero basta con observar el crecimiento exponencial de la tasa de homicidios. Solo en el último año, de 2022 a 2023, el número de fallecidos por muertes violentas en el país ha aumentado de 4.500 a más de 8.000, prácticamente el doble. En 2022 se alcanzó un récord histórico de muertes violentas, y en 2023 ese récord fue superado. Ahora todo indica que 2024 podría ser mucho peor. Actualmente, en Ecuador, muere violentamente una persona casi cada hora debido a la brutalidad de las bandas del crimen organizado, que luchan entre sí y contra el propio Estado. Como respuesta a esta escalada, Noboa se vio obligado a declarar un estado de conflicto armado a nivel interno, estableciendo el estado de excepción. Esto permite que el ejército tome el control de las calles y las cárceles. Además, se ha impuesto un toque de queda a las 11 de la noche, entre otras medidas. En otras palabras, la mano dura ha llegado. El ejército de Ecuador detuvo a 329 terroristas en 24 horas. Ahora bien, ¿qué está sucediendo exactamente en Ecuador? ¿Qué demonios ha provocado este descontrol? ¿Podría el país convertirse en un estado fallido en manos de los narcos? Veamos, el poder de los polvos blancos. Ecuador ha declarado la guerra al crimen organizado después de que el líder de uno de los principales grupos criminales del país escapara de la cárcel. Hablamos específicamente de Adolfo Macías, alias Fito, el líder de los Choneros, un grupo narcotraficante asociado nada más y nada menos que al Cártel de Sinaloa. El domingo 7 de enero de 2024, Fito escapó de la cárcel del litoral de Guayaquil después de pasar 13 años encerrado, cumpliendo una larga condena de 34 años. Su fuga desató un terremoto social. Pero eso no es todo. 2 días después, el 9 de enero, también se fugó Fabricio Colón Pico, alias el Capitán Pico, considerado el líder de los Lobos. Para entender mejor la situación, echemos un vistazo general a la estructura del narcocrimen en Ecuador. Fundamentalmente, podemos identificar 3 grandes grupos criminales: los Choneros, liderados por el fugitivo Fito; los Lobos, liderados por Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico; y los Tiguerones, una facción de los Choneros liderada por Alex Salazar Villamar. Por un lado, el crimen organizado está fuertemente vinculado al tráfico de drogas, especialmente de cocaína, así como a asesinatos por encargo y tráfico de armas. Pero eso no es todo. Los Lagartos, los Chone Killers y los Latin Kings también tienen una gran actividad. En la práctica, todos estos grupos criminales ecuatorianos operan como filiales de los cárteles mexicanos y, en menor medida, de los colombianos. Por ejemplo, en esta línea, los Tiguerones y los Lobos están vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación, mientras que los Choneros están asociados, como ya les hemos dicho, al Cártel de Sinaloa. Estos 2 cárteles son enemigos declarados en México, y la cuestión es que ahora ese enfrentamiento también ha llegado a los grupos criminales ecuatorianos. Los Choneros están en guerra contra los Tiguerones y los Lobos, un conflicto que se ha recrudecido en los últimos años. Pero, ¿cómo diablos una guerra entre bandas criminales termina siendo una amenaza real para el control del Estado? Esa es la pregunta. La respuesta corta es muy simple. La situación se ha salido de control. Estas bandas controlan las cárceles, los barrios e incluso, de facto, también controlan puertos a través de los cuales exportan sus mercancías.
El gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso fue incapaz de evitar que esa violencia se extendiera por todo el país. Poco a poco, el control de estos grupos se ha vuelto más grande, siendo especialmente grave en la ciudad de Guayaquil. Aunque el crimen organizado también tiene presencia en Esmeraldas, que es el territorio de los tiguerones. Es muy probable que en estos días estén escuchando muchas noticias sobre estas ciudades, y no precisamente buenas. Guayaquil es la ciudad con más actividad de estas bandas y, de hecho, se ha convertido en la ciudad más violenta de Ecuador y en una de las 25 ciudades más peligrosas del mundo. Estos grupos narcos utilizan su puerto para exportar sus mercancías, es decir, para exportar la droga. El caso es que la fuga de los dos líderes del narcotráfico los días 7 y 9 de enero hizo que todo explotara. La situación desde entonces es tan surrealista que grupos armados de los tiguerones llegaron incluso a secuestrar, el pasado 9 de enero, el canal TC Televisión frente a las cámaras mientras emitía en directo. Hombres armados entraron en el plató y tomaron el control de la cadena. También ha habido, seguro que lo han visto, secuestro de policías y funcionarios en las prisiones, e incluso se han producido algunas ejecuciones que han sido retransmitidas por Internet. Amigos, al igual que ocurre en otros países de América Latina, las prisiones de Ecuador están controladas en gran medida por los propios grupos criminales. Los funcionarios apenas pintan nada y no pueden hacer nada, y eso sin contar que muchos de ellos son corruptos y colaboran activamente con estos grupos. Las cárceles son como ciudades donde los presos tienen el control. Desde que entras, te ofrecen venta de pollo asado y hay puestos de salchipapa morocho. Son negocios que alimentan la estructura que han creado adentro. Con la fuga de Fito, los criminales se sintieron empoderados y en su nuevo enfrentamiento con el Estado han llegado a cometer salvajadas, como filtrar un video en el que los presos amotinados ejecutan guardias en las prisiones de Ecuador. Una verdadera tragedia que, de cierta manera, se veía venir. Por ejemplo, durante la campaña electoral de las últimas elecciones presidenciales, un grupo de sicarios asesinó al candidato opositor Fernando Villavicencio. Él era uno de los candidatos que estaba subiendo en las encuestas y su campaña tenía un claro enfoque: prometer librar una dura guerra contra el crimen organizado. Fue asesinado en plena campaña electoral por expresar ideas como estas: la policía siempre sabe dónde están, así que en mi gobierno vamos a actuar al revés. Quien ataque primero no será la delincuencia. Nosotros atacaremos el mismo día que yo asuma. Vamos a sacar a las manzanas podridas de la fuerza pública y atacar las guaridas donde están los capos del narcotráfico, vacunadores, extorsionadores y sicarios. Vamos a combatir el narcotráfico como parte de una estrategia transnacional. La droga que sale por este país, el 90% sale por los puertos de Guayaquil. Vamos a militarizar los puertos, poner escáneres en las principales vías y crear una policía antimafia para someter a estos grupos terroristas. Al final, lo que se temía se hizo realidad. En los últimos días, las cosas se han salido completamente de control. Hemos visto coches bomba, tiroteos, arrestos masivos e incluso la amenaza de los criminales de ejecutar a cualquiera que esté en las calles después de las 11 de la noche, que es el horario del toque de queda. También ha habido casos de personas que han muerto por ser alcanzadas por balas perdidas, como el conocido cantante Diego Gallardo, a quien una bala perdida le quitó la vida mientras recogía a su hijo en un colegio en Guayaquil, Ecuador. Ahora bien, llegados hasta aquí, seguro que muchos se preguntan, ¿cómo demonios ha ocurrido esto? ¿Qué explica que un país relativamente tranquilo como Ecuador se haya convertido en semejante jungla? Pues bien, amigos y amigas, ahora lo veremos. Presten atención a los ingredientes para el desastre. Ecuador ha sido históricamente un país relativamente pacífico, al menos en comparación con los estándares de América Latina. Incluso la tasa de homicidios en 2017 fue de 6 por cada 100.000 habitantes, una cifra alta pero no mucho más elevada que la de un país europeo, como Letonia. Sin embargo, a partir de 2019, todo comenzó a salirse de control. Desde entonces, el crimen, la violencia y los asesinatos han crecido de manera exponencial.
Ecuador pasó de ser un lugar razonablemente tranquilo a convertirse en uno de los países más peligrosos del mundo. Este gráfico que ya vimos antes es un claro ejemplo de ello. Ahora bien, ¿qué explica este desastre? ¿Qué ha sucedido en Ecuador para que las cosas se pongan tan mal? Queridos amigos y amigas, podemos encontrar 5 grandes motivos que explican esta catástrofe. Vale, seguro que esto nos pilla de nuevas. América Latina y narco, desgraciadamente, parecen ir de la mano. Sin embargo, en el caso de Ecuador, esto no era así, o al menos no del todo. A partir del año 2019, este país se convirtió en un centro logístico primordial para los grandes cárteles del narcotráfico. Desde entonces, el tráfico de coca, armas y lavado de dinero se multiplicaron. Ecuador se especializó en el almacenamiento y distribución internacional de la coca de los cárteles colombianos y mexicanos. Una producción que entra y sale por mar, aire y tierra a través de diferentes territorios. Además, en Ecuador se desarrolló una importante industria especializada en el lavado de dinero negro. No olviden que Ecuador tiene una economía dolarizada, lo que facilita a los cárteles lavar cómodamente sus billetes del tío Sam. Por supuesto, para que todo esto sea posible, los grupos narcocriminales han corrompido a un montón de policías, funcionarios y políticos. Hoy en día, las instituciones ecuatorianas tienen más agujeros que un queso gruyere, y el problema es que llega un punto en el que ya nada se sostiene. ¿Y saben qué, amigos? Exactamente es ahí donde estamos. La pobreza, el desempleo y la desigualdad suelen tener bastante relación con el crimen, especialmente en las grandes ciudades. La economía ecuatoriana no crece y, para colmo, un terremoto en el año 2016 y luego la COVID-10 y 9 le dieron al país la puntilla. Esto ha hecho que los niveles de pobreza y desigualdad hayan crecido un montón en los últimos años. Desde 2019, por ejemplo, tanto el desempleo como el trabajo informal o el subempleo han crecido, al mismo tiempo que la pobreza pasó del 21,9% en 2019 al 25,5% apenas 3 años después. Y ojo, porque estos aproximadamente 4 puntos porcentuales de la población suponen casi 650.000 personas más sumidas en la pobreza y, desde luego, millones y millones más sufriendo la frustración de la falta de oportunidades. Y esto, amigos, es el caldo de cultivo perfecto para la emergencia del crimen. Lo siento por los correístas que pueden estar viendo este video, pero Rafael Correa también ha tenido mucho que ver con la pésima deriva del país. Primero, porque sus gobiernos hicieron, en muchos casos, la vista gorda con los grupos criminales y, en otros casos, como ocurrió con los Latin Kings, incluso los legalizó. El resultado, por ejemplo, es que bajo su gobierno apenas hubo incautaciones de droga. Además, en 2009, cerró la base militar de Manta, una base de Estados Unidos en Ecuador que servía sobre todo para que la DEA y los cuerpos especiales norteamericanos vigilaran y persiguieran a los grupos de narcotraficantes de la zona. Pero Correa cerró la base, echó a los efectivos del país y cortó la relación con la DEA. Y sí, es verdad que Correa consiguió tasas de violencia razonablemente reducidas durante su mandato, pero a cambio, hizo que todos estos grupos se fortalecieran muchísimo. En otras palabras, que bajo su presidencia se comenzó a cocinar el desastre, y ahí no termina todo. Durante años, el presidente Correa gastó un montón en programas sociales que sí redujeron la violencia, pero que, sin embargo, fueron una especie de pan para hoy y hambre para mañana, porque la enorme deuda y la mala situación económica que dejó Correa hizo que, por un lado, los grupos criminales fueran cada vez más fuertes y, por otro, que el país tuviera que terminar aplicando durísimos ajustes que alimentaron la pobreza y la frustración, y con ello, el caldo de cultivo perfecto para que estos grupos criminales crezcan y se desarrollen. Por supuesto, no es el único responsable. Sus sucesores en el sillón presidencial no consiguieron hacer nada para cambiar realmente la mala deriva del país. Incluso dejaron las cárceles completamente bajo el control de los criminales y del narcotráfico. Pero ¿saben qué? En cierto modo, el correísmo aquí también tuvo mucho que ver.
porque lo cierto es que la parálisis política que vive el país ha sido clave: la inoperancia del Estado. Dicho esto, la pregunta es ¿por qué ha saltado todo por los aires justo ahora? Pues amigos, eso tiene que ver exactamente con esto. Daniel Noboa llegó al poder el pasado 23 de noviembre y como ha llegado a la mitad de legislatura, va a ser un presidente de corta duración. Apenas estará en el cargo 1 año y medio. Esto hace que tenga muy pocas prioridades y una de ellas será precisamente ganarse al electorado mejorando la mala situación de seguridad que vive el país. Para lograrlo, ha propuesto medidas como instalar cárceles flotantes en barcazas para internar allí a los delincuentes más peligrosos y evitar que puedan seguir operando desde sus celdas. Bueno, estas y otras propuestas no han gustado nada de nada a los narcos, que han visto en un presidente nuevo y muy joven la oportunidad perfecta de tomar el control. Digamos que han visto su momento. Un momento porque quizás el punto más importante que explica que el estallido se haya producido precisamente ahora es el último. Atentos, amigos. A mediados de diciembre, la Fiscalía del país lanzó una mega operación contra la corrupción y el narcotráfico que se tradujo en decenas de redadas en distintos puntos de Ecuador y también en la detención de 29 personas, entre ellas jueces, fiscales y policías relacionados con el crimen organizado. Para que se hagan una idea, entre los arrestados se encontraba ni más ni menos que Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano que controla a los jueces. Pues bien, tras este operativo, la fiscal general Diana Salazar terminó publicando serias acusaciones sobre cómo los narcos han infiltrado el conjunto del país. El caso Metástasis es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Esto, amigos, alteraba el status quo con el que los narcocriminales operaban. Así que esta ha sido su reacción: un enorme golpe en la mesa. Queridos amigos y amigas, esta es la terrible situación de Ecuador y los motivos que nos han traído hasta aquí. Ahora la pregunta es, ¿creen que Noboa conseguirá controlar la situación? ¿Qué harían ustedes para enfrentarse a los narcos? Déjennos sus respuestas en los comentarios y abramos debate. Y ahora sí, si este video les ha resultado interesante, no olviden darle al botón de like y suscribirse, si es que aún no lo han hecho. Y también no olviden echar un vistazo a La ciudad que hizo a Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.